Hoy haremos una cosa un poco extraña. Soy consciente de que esto no es muy normal lo que voy a hacer hoy aquí, ¿eh? Bueno, Pero para mí sí que lo es porque la espiritualidad o la cualidad humana profunda de estos autores que vamos a ver hoy radica en su núcleo esencial, en su compromiso por la justicia, por la igualdad y por la libertad. De ahí viene su cualidad humana profunda. Y la relación que este compromiso por la justicia, la igualdad y la libertad tiene con la cualidad humana profunda, con el cultivo de la cualidad humana profunda. O sea, sobre todo porque son autores que estuvieron en la brecha, digamos, en la frontera, luchando con peligro de sus propias vidas. Y, y lo hicieron desde su experiencia de la cualidad humana profunda, no lo hicieron. Esta es mi perspectiva. O sea, esta gente no lo habrían hecho si no hubieran tenido cualidad humana profunda, si no hubieran tenido una vida espiritual profunda. Lo cual no significa que su comportamiento moral sea un comportamiento moral semejante al que nosotros estamos acostumbrados cuando hablamos de espiritualidad. Es decir, rompen algunos parámetros de ortodoxia moral o de costumbres de su época, por ejemplo. Hoy en día quizás es más aceptable, pero en su época fueron un poco rompedores. Empezamos un poco con la enciclopedia primero y después vamos a aterrizar con Voltaire. O sea, hoy vamos a ver la enciclopedia y Voltaire. Para que os situéis un poco en la perspectiva general, he hecho este esquema en la pizarra. Vamos a ver si lo puedes apuntar, porque más o menos esto nos permitirá un poco para todos los dos últimos días ver. Aquí hay un enfrentamiento claro entre el ancien régime, la antigua sociedad monárquica absolutista francesa y de toda Europa prácticamente, que se basaba en la religión revelada, en la creencia en un Dios teísta, en la revelación por la Biblia y la transmisión por la tradición, en el rey como el ungido de Dios y la obediencia y sumisión al rey del pueblo. En cambio, lo que proponen todos los enciclopedistas y la ilustración en general, porque la espiritualidad que vamos a ver hoy y la semana que viene es la espiritualidad de Voltaire y Rousseau, pero también de la enciclopedia y de los enciclopedistas y la ilustración, esquemáticamente, digamos, emblemáticamente representada por Voltaire y Rousseau, pero mucho más amplia. Aquí tenemos, ellos presentan una religión natural con un ser humano y naturaleza que forman parte de la misma realidad, interpretados por una consciencia de mente y razón, una S, y con una conciencia de la moral, de una moral personal, que es filtro de eso, y después con una transmisión de esta conciencia o materialización, una fraternidad humana en una sociedad fraternal, y después en lugar de sumisión, libertad personal. Este es el esquema para que lo veáis. Religión natural, ser humano y naturaleza. Y naturaleza. Sí, vale. como unidos, ¿eh? Vale. El ser humano en tanto que parte de la naturaleza, por lo tanto, un ser humano material, Vale. animal, con toda la identidad biológica. Pero entonces dentro de los ilustrados hay tres tipos de corrientes. Dentro de los de la izquierda, de los de la derecha, hay tres tipos de corrientes. Está la de Rousseau, que representaría más a los ilustrados teístas, que creen en Dios y en Jesucristo, e incluso en la Iglesia.
católica o protestante, o católica y protestante, porque Rousseau fue primero protestante, después católico y después protestante. Ah, sí. Ah, sí. Que estuvo un tiempo de católico, primero fue protestante, después estuvo de católico y después otra vez protestante. Pero sea como fuera, él siempre estuvo convencido de ser un creyente miembro de la Iglesia, siempre. Por un lado, que diríamos la derecha ilustrada, por decirlo así. Después está el centro ilustrado, que son los deístas, Voltaire. Voltaire es un deísta. Creen en Dios como el ordenador, el que pone en orden la naturaleza y el universo y el ser humano. Abans de dir deista, què has dit? Què has dit? No? Los deístas. Abans. Ah, vale. Deístas, sí. Voltaire representaría el centro. El centro, bien, no hay un problema. Y después la extrema izquierda, o la izquierda y extrema izquierda, que son los ateos. Algunos fueron primero teístas, como Diderot, que fue primero teísta y después se convirtió en deísta y después fue ateo, que fue evolucionando a medida que... Pero aquí tenemos a sectores como el barón D'Holbach y que son seguidores muchos de Jean Meslier, el que escribió contra la religión. No sé si os acordáis, fue un cura, que fue cura toda su vida, pero al final de su vida escribió un libro contra la religión y como no se atrevía a publicarlo, lo dejó en herencia. Y ese libro es para explicar que él toda su vida, mientras era cura, había sido ateo. Entonces pone, digámoslo de manera un poco vulgar, pero clara, pone a parir a la religión durante todo. Es un texto de 700 páginas Toma ya. donde él fusila toda la religión católica. Desde un cierto cariño y conocimiento profundo de la religión católica, porque fue toda su vida cura. Però de l'exoterisme. De l'exoterismo cristiano. Bueno, él era ateo. Vale. Ateo, No, Puro ateo. puro ateo. Disimuló toda su vida y estudió Pura en profundidad puracismo la ateo. religión. Los comunistas lo consideran como un protocomunista porque defendía ¿Cómo se llama este señor? Jean Meslier. Jean Meslier. James Este, Meslier. James o Jean. yo me tomé la molestia de leer un poco su libro y he de reconocer Jean, sí que es Jean. Ah, ja. que es un libro interesante. 700 páginas prometen. Un libro interesante, pero inspira a los ilustrados. Todos los ilustrados lo conocen. Sobre todo Diderot lo conoció, Voltaire también, y Voltaire incluso hizo un resumen de Meslier. Un resumen, y él, como no era ateo, lo convirtió en medio religioso. Le dio un barniz religioso para presentarlo en la sociedad, porque, claro, aquí estamos y acabo ya con esta pequeña introducción que tiene que ser breve, porque si no, no veré nada más. Esta gente, estos ilustrados, se enfrentaban contra la ortodoxia religiosa, que no os podéis ni imaginar de lo que era. Si vosotros habéis conocido, algunos de los que estáis aquí, la ortodoxia religiosa de los años 60, 70, es un juego de niños comparado con la ortodoxia religiosa del siglo XVII, donde había jansenistas, que eran la ultraderecha católica, y había, evidentemente, el rey, que estaba en contra de cualquier cambio religioso porque le peligraba su cabeza. Y después estaba los jesuitas, que eran el brazo ideológico de Roma. Todos estos controlaban todo, absolutamente todo. La única ventaja que tenemos, que explica que la Ilustración pudiera progresar, es que después de Luis XIV, Luis XV y tal igual, y el regente que hubo después de Luis XIV y Luis XV ya son decadentes y ya no controlan su sistema. Es decir, está muy relajado el sistema y tiene grietas por todos lados, hace grietas por todos los lados. Bueno, esto es para situarnos.
Y todo este movimiento empieza un poco, claro, es un cambio mental, de mentalidad, de paradigma, que influye todo, influye la religión, influye la sociedad, influye la política y se materializa con un organismo de propaganda que es los libros, la enciclopedia, la famosa enciclopedia que la escogemos como la columna vertebral de toda esta movida. Esta enciclopedia fue un permiso real, una licencia real para publicarla con el derecho a editar y a difundir la enciclopedia en todo el Reino de Francia. ¿Cómo le colaron esto al rey? Es una historia un poco... Pero el primer encargado de la enciclopedia fue un sacerdote, un matemático, que duró muy poco. Y enseguida pasaron los otros dos, otro matemático, D'Alembert y Diderot. Este es la bestia negra. Diderot fue el guerrero. Y Diderot es el que nos fijaremos un poco ahora, porque para 4 cosas de Diderot. Recuerdo haber leído hace muchos años la introducción de Diderot a la enciclopedia Sí. y que claro, nos haría gracia, pero wow, la pretensión era recoger todo el saber disperso, o sea, el Sí. saber ya estaba ahí y claro, era recogerlo para poderlo divulgar, ¿no? Para poderlo divulgar. Me encantó la idea, ¿no? Es decir, el saber está disperso, lo recogemos, ¿no? Sí. Aunque la enciclopedia al final fue escrita durante varios años y eran al principio 25 volúmenes y después 32. Pero el precio de la enciclopedia era el precio del salario de un trabajador durante todo un año, el equivalente a lo que sería hoy en día unos 20.000 euros. O sea, solo lo podían comprar los nobles y gente. Aún así, cuando se acostumbraba el libro muy exitoso, sacaba 1.000 y pico ejemplares, muy exitoso. La primera tirada de la enciclopedia ya colocó 1.500 de salida. ¡Wow! Caray. Y al cabo de 3 o 4 años había 4.500 libros de la enciclopedia. Y en el año 1800, 25.000 en toda Europa. Porque la prohibieron, en el 1752 la prohibieron y en el 1759 la pusieron en el índice de libros prohibidos. Quan va ser que la van prohibir, més, En 1752 la primera prohibición y la última y definitiva en 1759. A pesar de ser prohibida, Diderot la continuó haciendo de manera escondida hasta el 65 en que terminó la enciclopedia. Con el permiso del censor real, que era Malesherbes, que era el mismo, y censor oficial del reino. Prohibieron oficialmente para calmar a los católicos de la Sorbona y de Roma, pero la corona La acabó. la acabó Queda prohibida pero acabada. para calmar a los financieros que eran los libreros, los editores que habían pagado con suscripciones la enciclopedia. Claro, esto era puertas de la Revolución Francesa. Yo pensaba en mi ignorancia que era después. No, era antes. Y de hecho es una de las causantes de la revolución. Ah, vale. Clar, ara s'ha fet. Pero claro, fijaros que al principio los libreros hicieron esto para difundir el conocimiento y como un signo de identidad nacional francesa frente al liderazgo cultural inglés. Entonces, les interesaba que la enciclopedia saliera como país, como Estado. Por eso hicieron la vista gorda y dejaron editar. Pero bueno, fue terrible porque en el 1752 la primera prohibición viene por un artículo donde un cura católico que se llama Depré, que escribió un artículo sobre la certeza, cuestionaba los milagros de Jesús en el artículo. Oh, perdón. Y Ostres, lo entonces siento. la Sorbona No veo. atacó violentamente a la enciclopedia porque ese artículo que hablaba sobre la certeza, la enciclopedia es por orden alfabético y había en el segundo volumen de la enciclopedia que se publicó en 1752, el primero no tuvo problemas, tuvo un problema con un artículo sobre la autoridad política
donde decía que ningún hombre podía tener autoridad que viniera de Dios, con lo cual iba contra el rey. El rey. Iba contra el rey. O sea, el rey también tenía un poco de ganas, pero en este segundo artículo intervino la Sorbona, intervino el Vaticano ya. Entonces, por ejemplo, D'Alembert se asustó mucho. D'Alembert, que era el codirector junto con Diderot. Diderot no se asustó porque tenía más empuje y no se asustó. Y todo esto para decir que la obra fue un cambio de mentalidad, porque en el fondo lo que quería es difundir el conocimiento humano sin fronteras. Los gremios tenían conocimiento, porque era diccionario de las ciencias, las artes y los oficios. También los oficios. Con lo cual, generalizaba todo el conocimiento humano. Era como una especie de Internet libre para todo ser humano. La única frontera era la economía, pero las primeras ediciones fueron grandes, pero después se hicieron ediciones piratas pequeñas que ya llegaron a todo el pueblo. Con lo cual era una bomba de relojería, la enciclopedia, ¿eh? Y Sí. bueno, para conseguir un poco, claro, una cosa es generalizar el conocimiento, pero otra cosa es tocar temas como el rey, la iglesia, Dios, todo eso es muy peligroso. Y aquí es donde empezó a cojear la enciclopedia, ¿eh? Porque incluso la última edición de 1765 fue censurada por su editor bretón, que se asustó y como tenía miedo que le pusieran en la Bastilla, ya él mismo ya recortó muchas cosas. Pero bueno, aún así, esta obra llegó a todos los salones de París. La nobleza del mundo estaba de moda, entre a la page, quería decir Discutir cada uno discutir los temas de la enciclopedia y llevar a los autores, casi unos 200 autores de la enciclopedia, algunos como Diderot, pues él solo hizo un 10% de los artículos de la enciclopedia, pero Voltaire hizo también muchos. Entonces todo el mundo, las bibliotecas, empezaron ya a haber bibliotecas con libros. Ya existían las bibliotecas. Empezaron a divulgarse, supongo que habría antes, pero las de los monasterios y todo eso. Bueno, claro. Con la revolución empiezan las primeras públicas. Las públicas, ¿eh? Empezó un poco a... Y las logias masónicas, las academias, academias de las ciencias y todo eso, empiezan también a divulgar todo esto. Y Diderot empieza a escribir ya cosas como un libro sobre los ciegos, que hace que le metan en prisión en 1749, cuando ya estaba planificando la enciclopedia. Y le meten en prisión porque él critica, los ciegos son un poco los que se basan solo en la razón, en la fe ciega, y no en la razón. Y él critica ya esto, y le meten en la Bastilla, 6 meses en la Bastilla. Entonces consiguen, a través de Voltaire, consiguen que intercedan, sobre todo la Madame de Pompadour y otros, y Madame de Châtelet, o sea, poco las prostitutas de los nobles, y empiezan porque claro, ellos cuestionaban la moral tradicional también. Y entonces este sector más liberal barra libertino, empiezan a apoyar. Y los protestantes también, el sector de los hugonotes, que había padecido mucho con la Francia católica, empiezan a dar apoyo a Diderot y a todos estos sectores. Conflicto con la academia, y empiezan a proponer lo que llaman una religión natural. Vamos a ver el texto segundo y el tercero. Leemos el texto segundo y el tercero. I vols llegir tu mateix el text segon i el tercer? On parla on habla de la religión natural, ¿eh? Esta es la mejor, ¿no? Es eso, ¿no? Sí. Esta religión es la mejor porque se ajusta mejor a la bondad de Dios
ya que una de las características de la bondad de Dios es no hacer ninguna acepción de personas. Así que la ley natural es de todas las leyes la que encaja mejor con esta característica, porque es de ella que podemos decir que es la luz que todo ser humano lleva al mundo cuando nace. Diderot. Y fijaros, aquí tres ideas, la idea de religión natural, la de bondad natural y de luz interior. Que esto ya es importante porque estamos en un contexto donde ha habido gran violencia y está habiendo gran violencia de católicos contra hugonotes. Y en un contexto de una Europa que sale de guerras de religión. Leemos también el siguiente texto, que es el tercero. Hay que rechazar un sistema que genera dudas sobre la benevolencia universal y la igualdad constante de Dios. Así pues, el sistema que trata la religión natural de insuficiente proyecta dudas sobre la benevolencia universal y la igualdad constante de Dios. No veo más que un ser lleno de afecciones limitadas y versátil en sus designios, restringiendo sus buenas acciones a un número pequeño de criaturas y incumpliendo por un tiempo lo que ha mandado en otro. Porque si los hombres no pueden ser salvados sin la religión cristiana, Dios se convierte para aquellos a quien la rechaza en un padre tan duro como una madre que hubiera privado o que privaría de su leche a una parte de sus hijos. Si, al contrario, la religión natural basta, todo vuelve a estar en orden, y estoy obligado a concebir las ideas más sublimes sobre la benevolencia y la igualdad de Dios. Aquí, desde la razón, es incomprensible un Dios que sea injusto, que no sea bueno. Es incomprensible. Y para ellos, para esta gente, la religión revelada o la religión tradicional vulnera el principio de bondad de Dios y el principio de igualdad. Y entonces tienen que cargársela. Pero ellos lo hace para defender a Dios, Claro. no para atacar a Dios. Sí. Porque en este momento en que él escribe esto, él todavía cree en Dios. Después se hará ateo y materialista, con el tiempo. Y vamos a leer el texto cuarto, donde él va un poco más lejos de aquí. Tú misma el texto cuarto. ¿Yo mismo? Bueno, ¿estás cansada? No, me es igual. La verdad de la religión natural es a la verdad de las otras religiones como el testimonio que me doy a mí mismo. Lo que es, lo es al que yo percibo de otro. Aquello que siento, a lo que se me dice, lo que encuentro escrito en mí mismo del dedo de Dios, y lo que los hombres vanos, supersticiosos y mentirosos han grabado sobre la hoja y sobre el mármol. Fijaros, aquí la idea esta, ¿no? Revelación interior, conciencia, y otra, lo que está grabado fuera, en las escrituras, en el mármol. Lo que llevo en mí mismo y encuentra lo mismo en todas partes, y lo que está fuera de mí, y cambia según los climas. Porque ellos critican a todas las religiones, ¿eh? Aquí ya tienen conocimiento de muchas religiones. Incluso la Ilustración está muy marcada por el conocimiento que los nobles franceses tenían ya de los indígenas americanos del norte de lo que era Nueva Francia, que es la zona de América norte oriental, nororiental de América, la región de los Grandes Lagos y Canadá, donde había habido conocimiento a través de Laontan, un noble francés, que había escrito relatos de indígenas americanos, como Condiorac, el famoso, un indígena. Por ejemplo, relatos os voy a leer un poco lo que bueno, es igual, porque no tenemos Sí, tiempo. perdona, porque en esta frase me estoy perdiendo. Entonces, me está diciendo que la religión natural sería comparar, o sea, es como lo que llevo en mí mismo y en cambio las otras, y bueno, lo que llevo en mí mismo se encuentra en todas partes y en cambio las otras son lo que cambia según los climas. Exacto. O sea, va contrastando una cosa con la otra. Lo cual aquí esconde un poco el secreto del universalismo filosófico de la Ilustración, que creen que la humanidad es una. Vale. Incluso después de haber conocido, como ellos han conocido,
no solo a través de Montaigne, cuando hablaba de los caníbales, que ya lo conocen, ellos lo han leído, sino a través de estos indígenas americanos que le han llegado a través de nobles que habían estado en Estados Unidos Sí. y habían conocido a los indígenas y cuyos indígenas les habían realidad humana que a ellos les alucinaba, a estos, a los ilustrados. Y decían, ¿cómo los indígenas les decían, cómo vosotros franceses seguís a un rey cuando nosotros en nuestros pueblos indígenas no hay nadie que mande y lo hacemos todo colectivamente? Claro. ¿Cómo vosotros hacéis caso o sea, empezaban a criticar todas las formas de vivir en Francia? Jerarquía, sumisión, falta de naturalidad, etcétera, etcétera. Y estos lo reconocen y empiezan a decir, lo asumen ellos, se lo hacen propio y empiezan a decir, es que estos de allá son lo mismo que nosotros. Esto es un cambio brutal. O sea, ya no se sienten supremacistas en relación a los indígenas americanos, sino que se hacen discípulos hasta cierto punto de algunos aspectos de estos indígenas. Ya lo había hecho Montaigne, ¿eh? Esto ya lo había hecho Montaigne. Pero ellos lo asumen y lo generalizan. Tanto Voltaire, que escribió un libro como Diderot, como Rousseau, como el buen salvaje, ¿eh? La idea del buen salvaje. Estos están marcados por los indígenas americanos. Esto no fue una intuición divina esto, ¿eh? Fue una influencia cultural. Sigue. Caben según los climas, lo que no ha sido en absoluto, sinceramente, contradictorio. No lo es ni lo será nunca. Y lo que, lejos de ser admitido y de haberlo sido, o no ha sido en absoluto conocido, o ha cesado de serlo, o no lo es de ninguna manera, o bien es rechazado como falso. Aquello que ni en tiempo ni los hombres han podido abolir, ni abolirán jamás, y lo que pasa como la sombra, lo que acerca al hombre civilizado al bárbaro, al cristiano y al pagano, al adorador de Jehová, de Júpiter y de Dios, al filósofo y al pueblo, al sabio y al ignorante, al viejo y al niño, el prudente mismo y el insensato, el que aleja el padre del hijo, arma al hombre contra el hombre, expone al sabio y al prudente al odio y a la persecución del ignorante y del entusiasta, y riega de tiempo en tiempo la tierra con sangre de todos ellos. Claro, aquí contrasta lo que es capaz de acercar, que para ellos es la religión natural, lo que sale de dentro, la bondad esta humana, la justicia, esto acerca al ser humano, y después toda la religión revelada lo que hace es separar, alejar, generar odio, consagrar la ignorancia, la superstición, etc. El que es considerado santo, augusto, sagrado para todos los pueblos de la tierra, y el que es maldito para todos los pueblos de la tierra, con la excepción de solo uno. Aquí critica lo de la elección de la Biblia, el pueblo escogido, ¿eh? Vale. Sea el judío como el cristiano. Ya. El que ha hecho elevar al cielo de todas las regiones del mundo el himno, la alabanza, el cántico, el que ha engendrado el anatema, la impiedad, las execraciones, la blasfemia. El que me pinta el universo como una sola y única inmensa familia de la que Dios es el primer padre, y el que me representa a los hombres divididos por puñados, poseídos por una multitud de demonios feroces malhechores, que les ponen el puñal en la mano derecha y la antorcha en la izquierda, y que les animan a los asesinatos, a las devastaciones y a la destrucción. Los siglos venideros continuarán embelleciendo una de estas pinturas con los colores más bellos. La otra continuará oscureciéndose con las sombras más negras. Mientras que los cultos humanos continuarán deshonrándose en el espíritu de los hombres por sus extravagancias y crímenes, la religión natural se coronará con un nuevo brillo y tal vez fijará finalmente las miradas de todos los hombres
y las llevará a sus pies. Entonces formarán una sola sociedad. Barrerán de entre ellos estas leyes extrañas que solo parecen haber sido imaginadas para volverlos malos y culpables. No escucharán más que la voz de la naturaleza y reemprenderán finalmente al ser simple y virtuoso. Oh mortales, ¿cómo habéis hecho para volveros tan infelices como sois? ¿Cómo os compadezco y cómo os amo? La conmiseración y la ternura me han arrastrado, lo sé bien, y os he prometido una felicidad a la que habéis renunciado y que huyó de vosotros para siempre. Wow. Aquí esta idea de conmiseración es un poco la cualidad humana de la Ilustración. Ujú. O sea, ellos presentan una sociedad humana mucho mejor, mucho más inclusiva, no basada en el odio, sino basada en la fraternidad, y donde caben, fijaros, ellos son franceses, pero ya plantean un universalismo mucho más allá de Francia. Es, Sí, sí. bueno, Muy bé. Molt interessant, sí. y ellos critican un poco, claro, los más radicales de ellos son conscientes de que hay mucha injusticia en el mundo. Entonces atacan un poco, los más radicales de ellos, repito, entre ellos Diderot, al final de su vida, atacan a los ideólogos, a los filósofos ideólogos del catolicismo, sobre todo a Leibniz. No, Leibniz. Leibniz, porque Leibniz había consagrado la idea de que este mundo en el que vivimos es el mejor posible y que todo es bueno, todo lo que pasa es bueno. Pase lo que pase, es porque Dios lo permite y por tanto es bueno. Bueno, Entonces, todo lo que viene conviene. Esto estaban exacto, los exacto. estoicos, ¿eh? Exacto, pues ellos, sobre todo Diderot, critican mucho esto y por eso escribe una obra que se llama Jacques le Fataliste, Jacques el Fatalista, donde él se burla en toda la obra, que es una obra literaria pero que es filosófica, donde se burla del pensamiento de Leibniz. Tiene un maestro, Jacques es un señor que va caminando por todo el mundo y que tiene un maestro, y el maestro se llama Pangloss, y le tiene que enseñar que todo es bueno, todo lo que pasa es bueno. Entonces, a este Jack le pasa de todo. Como podéis, es como el Quijote. Le pasa cualquier cosa que os podáis imaginar, ridículas, pero de mil desgracias. Se enamora de una chica en un castillo, después le da un beso a la chica, le pilla a su padre, le echa del castillo, y entonces empieza a rotar por el mundo buscando a la chica esta y a su amor. En todo este jaleo, el maestro le dice, todo es para bien, todo lo que te pasa es bueno. Estamos en el mejor de los mundos posible. Y entonces, Te lo veo mal. durante toda la obra se dedica Diderot a mostrar que, oye, esto ya está bien, porque si tú no haces lo que tienes que hacer, el mundo no cambia. Y esta idea de que si tú no haces lo que tienes que hacer, el mundo no cambia, es la que mueve toda la filosofía espiritual de la Ilustración. O sea, no estamos en el mejor de los mundos, porque el mejor de los mundos es este de aquí, el de la religión revelada, que es un mundo aristocrático de sumisión y de esclavitud de las clases populares. Y este no es el mejor de los mundos. Aunque venga Leibniz y nos lo diga, aunque vengan los jesuitas y los franciscanos y todos... Y los de siglos atrás. y los de siglos atrás diciéndolo. Por lo tanto, esta obra de Jacques Le Fataliste, para algunos dicen, bueno, es que es muy pesimista la obra. No, no es pesimista porque al final de la obra dice, no, tienes que espabilar y tienes que construir tu final del relato. Hay un momento en que Diderot dice, por cierto, lector, termina tú la obra como mejor te parezca. Siglo XVII, ¿eh? No estamos hablando del siglo XX. ¿no? Es que es bestial, ¿eh? Es precursor de los grandes escritores. Por ejemplo, Milán Kundera estaba enamorado de Diderot de este Jacques Le Fataliste.
Dice, no, termina tu lector como quieras, porque tú eres protagonista de tu vida. El lector es el protagonista de tu vida. Y no. Y esto hace que en mitad del libro, el discípulo, que es Jacques, que es la víctima, que es el miserable, se convierta muchas veces en maestro del maestro y le dé lecciones al maestro Como, de cómo tiene que comportarse y dejar de ser un fatalista de estos que, bueno, en fin, es interesante. Eh, bueno, y este es precursor de... Él fue muy amigo de Voltaire, Diderot. Fueron los dos muy amigos y de hecho eh, Voltaire le animó a seguir la enciclopedia cuando D'Alembert se rajó, porque se rajó, se acobardó y se rindió un poco, traicionó un poco el espíritu de la enciclopedia. Y entonces Voltaire le escribió sendas cartas diciendo, no, tú sigue, yo te voy a apoyar, no te preocupes, le ofreció escribir desde otros países y a partir de aquí también Diderot aprendió a que no se podía ser demasiado inocente y que tenía que hacer las cosas desde el anonimato. Y, por ejemplo, los 10 últimos volúmenes de la enciclopedia los hará desde el anonimato. Y le pondrá como lugar de edición de fuera de Francia, en Neuchâtel, que era entonces una ciudad independiente en la frontera entre Francia y Suiza. Y era ciudad independiente y podía editar desde allá, aunque se editó desde París, ¿eh? Y aunque, repito, Malesherbes, el ministro, sabía que se estaba editando en París, pero estaba de acuerdo en que poner que se edita en Neuchâtel, así los jesuitas y la Sorbona me van a dejar en paz. Hice-le ley, hice-le trampa. Si echa la ley, echa la... Y entonces, es que ahora que dices eso de los jesuitas, entonces toda la persecución a los jesuitas fue después, pregunto. Bueno, ya A raíz de esto. en esta época, por ejemplo, ya hay mucha animadversión contra los jesuitas, porque se les considera en gran parte como sostenedores del anciano régimen, aunque son mucho más moderados que los jansenistas, ¿eh? O sea, hay la extrema derecha, Vox, jansenistas, y está los jesuitas que son más moderados, ¿eh? Por decirlo así. Pero aún así, por ejemplo, Voltaire no, pero Rousseau tiene confesores jesuitas y los tiene muy bien considerados. Y él escribe en sus confesiones que gracias a estos confesores él se abrió mucho de mentalidad y dejó las tentaciones jansenistas que tuvo tentaciones jansenistas. Va de uno para otro, ¿no? Una mica, ¿eh? Los buscadores pasan. Él dice que se agobia mucho, él dice, en sus confesiones dice, Rousseau, dice, me estoy agobiando mucho leyendo algunos textos jansenistas y empiezo a pensar en el infierno, cosa que no había hecho nunca antes. Gracias a su madre, su mamá, que también fue su amante, La seva mamá va ser la seva no, mare. no, su madre adoptiva, Ah, Madame de Varens, a la cual siempre llamó durante su vida mamá, y con la cual acabó siendo su amante, al final, él dice que su mamá le hizo ver que los jansenistas estaban locos y que dejara a los jansenistas, era católica la mamá, y es la que le convirtió al catolicismo. Y dice, gracias a la mamá y a los confesores jesuitas dejé el jansenismo. El infierno. El infierno. Con lo cual, bueno, es que la Francia de la época era muy movida, como veis, hay gran diversidad y ideológicamente muy bullonante. a mí me toca molt cómo nos alejamos del pensamiento, estando aquí, del pensamiento renacentista, ¿no? O sea, me sobta, no sé, me sorprende mucho que
que se hubieran olvidado en muchas cosas que el Renacimiento puso y que Sí. naturalmente persiguió la Iglesia rápidamente. Claro, claro, claro. Y entonces salió por aquí, Sí. lástima, Sí, porque hubiera podido salir incluso mejor sí, sí. si no hubiera perseguido a los sabios del Renacimiento. Entonces Voltaire que es un bicho muy interesante porque, resumiendo, es un señor de clase, hijo de notario, ¿Ah? de clase más bien acomodada, pero con una mala relación con su padre y que de alguna manera siempre, incluso en su vida, quiso construirse una imagen de noble, de nobleza. Y fue capaz de construirse una imagen de nobleza, para incidir en su entorno, ¿eh? Y esto es importante. Entonces hizo todo lo posible para construir ese. Entonces él frecuentó siempre los ambientes de nobleza. Se convirtió rápidamente, por su habilidad en los negocios, en una persona mucho más rica que la mayor parte de la nobleza francesa, tan rica que era más rica, era una de las fortunas del reino, se convirtió, fue un gran comerciante, terminó al final de su vida instalándose en Suiza y en la frontera francesa para escapar a las persecuciones, porque tenía miedo de que le pillaran, aunque siempre tuvo buena relación con la nobleza francesa, ¿eh? Ya ven, dentro de Suiza. Y entonces en Suiza instaló empresas de textiles y de qué más, textiles y de, ay sí, de relojes. Mire, mire, Ya Y ves, colocó sus relojes por toda Europa. qué bueno. ¿Qué dices? Sí, sí, relojes suyos por toda Europa. Y los vendía a la reina Y le daba de tiempo de Rusia. Con todo este dinero, pues construyó sus mansiones al final de su vida, porque vivió en un castillo en Ferney y después vivió también en Ginebra. Tenía una casa en Ginebra y después una casa, digamos, de toda de manera. campaña en Ferney, y tenía más de 600 trabajadores. Tuvo. Imaginaros la fortuna que tenía este hombre en la zona de Suiza. ¿Para qué digo todo esto? Porque este hombre se permitió el lujo de hacer todas estas cosas desde un poder económico brutal. Muy temido y respetado también su poder económico. Un poco similar a lo que le pasó a Tolstoy en Rusia, en la Rusia del zar, ¿eh? Porque estos dos personajes pudieron hacer lo que hicieron por su dinero, porque si no los hubieran pelado. Entonces, la correspondencia entre Voltaire y Diderot es muy importante, porque en la correspondencia, al terminar cada carta, Voltaire le gusta poner écraser l'infâme, pisotear al infame, al final de la correspondencia. O lo ponía literalmente, pisotear al infame, o lo ponía abreviado con siglas. Por ejemplo, ponía EL, écraser l'infâme, al acabar cualquier carta, que era la consigna de la Ilustración para decir, que después se ha convertido en una consigna de todas, incluso de muchos masones franceses: cargaros la religión católica. El infame es la religión católica. Los opresores para ellos son los católicos, no los protestantes, ¿eh? No los protestantes. La mayoría de los protestantes se volvieron volterianos. ¿Por qué Voltaire se convirtió en un defensor del protestantismo aún siendo católico? De hecho, al principio no simpatizaba con los protestantes, pero cuando vio que los perseguían, empezó a defenderles. Había varios casos, por ejemplo, el caso Calas, que se produjo en Toulouse, que era... En saps un niu, eh? No, bueno, no he sabido, me he informado. No. Bueno, Hay tres casos muy conocidos donde él defiende a protestantes. Uno en Toulouse, que es un protestante, se llama Calas, que encuentra a su hijo colgado dentro de su negocio, ay, por favor. colgado en la puerta de su negocio. Entonces él lo baja, porque si lo encontraban colgado no lo hubieran enterrado en tierra cristiana. Entonces lo baja, lo pone en el suelo, y cuando entra la gente del pueblo lo encuentra en el suelo con su padre. Y como él es protestante
y había habido algunos jaleos con jóvenes católicos que se habían convertido, y entonces jóvenes protestantes que se habían convertido al catolicismo, y después, bueno, le acusaron a él de haber colgado a su hijo porque se había convertido al catolicismo. Hubo un proceso, os voy a abreviar, el proceso fue brutal, larguísimo. Condenaron a Calas, a su madre, a su mujer, a los hermanos, a la criada, a prisión y a muerte al padre, a la madre y a hijos. Al padre lo terminaron metiendo en la rueda, que es una tortura donde lo metían vivo, desnudo, con todos los miembros, y entonces con los palos le rompían los huesos vivo, y después le empezaban a rodar, y hasta que al final, I això en nom de qui ho en feia? nombre del rey, en nombre del rey y de la iglesia. I de l'Església. Lo escribió bien la Inquisición. Hubo un juicio, pero en el juicio no se respetaron las pruebas. Voltaire se enteró y declaró la guerra santa contra esto. Y al cabo del tiempo consiguió por primera vez en la historia que el Consejo Real del Rey enmendara el error, sacaran a la mujer y a los hijos, al padre ya no lo pudieron resucitar, y pagaran una multa, una compensación, indemnizaran a la familia por el error que convirtieron. Pero esto después le llevó a Voltaire a defender otro caso similar que se llama Sirven, de la familia Sirven, que se produjo en una ciudad que se llama Abbeville, del norte de Francia, donde se produjo un caso prácticamente idéntico, y después Voltaire intervino también en el caso de un joven que le habían ejecutado por haberse burlado de una procesión de Semana Santa. Esto os explica un poco el ambiente que había y cómo Voltaire aquí se comprometió con el peligro de su vida. Entonces Voltaire montó en su casa un aparato de propaganda. Tenía una serie de gente que copiaban cartas suyas para toda Francia y para toda Europa. Extendió cartas por... Que hauria fet amb les xarxes socials, Sí, els ordinadors... Mare meva, las redes sociales, pero en cartas. Y entonces, claro, el rey en Francia dijo, esto hay que pararlo, no podemos comprender, aceptar que nos amarguen la existencia con esto. Por eso hizo lo de mandar al Consejo del Reino que rectificaran esto. Y a partir de aquí escribió un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro? No me acuerdo algo. Los principios de la tolerancia, no me acuerdo cómo se llama. Un libro sobre la tolerancia. Sobre la tolerancia. Que fue a partir... Aquí lo estás citando, Tratado sobre la El Tolerancia. Tratado sobre la Tolerancia, exacto. Y aquí este libro es fundamental porque este libro cambió toda Europa. Toda Europa fue cambiada por este libro. Él empieza un poco a mandar un mensaje que es, oye, creed lo que queráis, pero no matéis a nadie en nombre de esa fe. No matéis a nadie. Se acabó con lo del odio. Y dice, ¿y vosotros que decís que sois cristianos? Ningún cristiano matará a alguien por lo que piensa. Esto es lo que dice. Pero lo practicó, no solo lo dijo, él fue un activista social con esto, y político, por eso. Fue un activista social y político que, aún siendo monárquico, porque fue toda su vida monárquico, construyó las bases de la República Francesa, de lo que después fue la República Francesa. Vamos a leer un poco sus textos. El octavo y el noveno, tú misma, si quieres leerlos, el octavo y el noveno. Sabemos suficientemente lo que ha costado a la humanidad desde que los cristianos discuten sobre el dogma. La sangre ha corrido, página 3, la sangre ha corrido ya sea en los patíbulos, ya sea en las batallas, desde el siglo IV hasta nuestros días. Limitémonos aquí a las guerras y a los horrores que las querellas de la Reforma han provocado y veamos cuál ha sido la fuente en Francia. Tal vez en cuadro breve y fiel de tantas calamidades,
Tal vez un cuadro breve y fiel de tantas calamidades abrirá los ojos de algunas personas poco instruidas y tocará los corazones bien hechos. Que él se había dado cuenta que los que habían prácticamente linchado a Calas, a este que ejecutaron, fueron el pueblo. El pueblo de Toulouse, que era muy conservador, dice Voltaire, dice, es la ciudad más conservadora de Francia. Voltaire lo escribe esto. Dice, excitaron a sus políticos, a su parlamento, para que lincharan a este hombre. Y él dice, no, la gente tiene que ser más instruida, no dejarse manipular por por estas exacerbaciones anímicas que se producen, ¿no? Por este fanatismo. El 9, si quieres. Menos dogmas, menos disputas y menos dogmas, menos disputas y menos disputas, menos desgracias. Si esto no es verdad, estoy equivocado. La religión fue instituida para hacernos felices en esta vida y en la otra. ¿Qué hace falta para ser feliz en la vida futura? Ser justo. Qué bueno. Para ser feliz en esta vida, en la medida en que lo permite la miseria de nuestra naturaleza, ¿qué hace falta? Ser indulgente. Sería el colmo de la locura pretender llevar a todos los hombres a pensar de una manera uniforme sobre la metafísica. Se podría mucho más fácilmente subyugar el universo entero por las armas antes que subyugar todos los espíritus de una sola ciudad. Bueno, no hace falta comentar esto. No, perfecto. Leemos también el texto 14. No, 14? el 14, sí. Tenemos tiempo, sí. Nunca los filósofos formarán una secta religiosa. ¿Por qué? Porque no escriben para el pueblo y porque carecen de entusiasmo. Dividid el género humano en 20 partes. 19 están compuestas de los que trabajan con sus manos, que nunca sabrán que hay un loque en el mundo. En la 20ª parte restante, qué difícil es encontrar hombres que lean. Y entre los que leen, hay 20 que leen novelas contra uno que lee filosofía. El número de los que piensan es excesivamente pequeño, y esos no se preocupan de turbar el mundo. No ha sido ni Montaigne, ni Locke, ni Bale, ni Spinoza, ni Hobbes, ni Milord Satisbury, el señor Collins, ni el señor Toland, etc., quienes han llevado la antorcha de la discordia en su patria. Esos son, en mayoría, teólogos que, teniendo en principio la ambición de ser jefes de secta, han dicho pronto la de ser jefes del partido. Qué bueno esto. ¿Qué digo? Todos los libros de filósofos modernos puestos juntos no harán nunca en el mundo tanto ruido solamente como el que hizo antaño la disputa de los cordeleros sobre la forma de su manga y su capuchón. Se refiere, La secta, ¿no? se refiere a los franciscanos que estaban disputados entre los observantes y los, ¿cómo se llama? Los capuchinos, o sea, los más conservadores y los más... Els que van renovar van ser els caputxins. Sí, los capuchinos eran los más pobres y querían la simplicidad y estar más cercanos al pueblo, más austeros, más solidarios con el pueblo. Volver a Francisco. A Francisco. Y los otros, entonces se discutían por la manga y por el tipo de capucha que llevaban. Pero esto llevó a batallas que tuvo que intervenir el Vaticano, tuvo que intervenir los jesuitas, todo el mundo para poner paz, porque los franciscanos, que siempre han sido seguidores de Francisco de Asís, en cambio, en el tema de la violencia han sido muy activos. ¿También? Sí. Porque los Fraticelli también fueron franciscanos. El nombre de la rosa, ¿os acordáis? Sí. Los seguidores de Dulcino, los dulcinianos, eran Fraticelli, franciscanos también. O sea que para matar a obispos que iban contra la pobreza, No tenían problema. no tenían problema de matar obispos. O sea, los capuchinos eran más violentos que los otros. No, No. los capuchinos no eran violentos, pero los Fraticelli, que eran de la línea más capuchina, más radical, Vale. esto sí. Pero él se refiere a que las peleas que hay dentro de la iglesia
han sido terribles. Els benedictins, que són a l'estudi i tot això també. Jo sí tinc com una cosa molt No, especial als bueno, benedictins. como estaban en clausura, pues Passen la vida estudiant, no? Meditant i estudiant. Sí, sí. vamos a leer la 13 también, la 13. Vamos un poco para atrás. Pero... Vale, 13, ¿vale? Pero si en el conflicto de las opiniones es imposible terminar con nuestras diferencias y ponernos de acuerdo sobre tantos puntos delicados, que al menos sepamos acercarnos y unirnos mediante los principios universales de la tolerancia y la humanidad, puesto que nuestros sentimientos nos dividen y que no podemos ser unánimes. ¿Qué hay más natural que el soportarnos mutuamente y decirnos a nosotros mismos con tanta verdad como justicia: ¿por qué quien se equivoca dejaría de serme querido? ¿No fue el error el triste legado de la humanidad? ¿Cuántas veces he creído ver lo verdadero donde más tarde he reconocido lo falso? ¿A cuántos he condenado cuyas ideas después he aceptado? Sin duda he adquirido el derecho de desconfiar de mí mismo y me guardaré mucho de odiar a mi hermano porque piense distinto de mí. Boníssim, eh? Sí, sí. Y nosotros mismos cambiamos y cambiamos de manera de pensar. ¿Cómo nos atreveremos a matar a alguien porque piense distinto? Esto, estamos hablando de una edad en que esto era... Exacto. Ahora nos gusta mucho por la época que vivimos, pero 17, 18... Las ideas estaban muy claras. Qué bárbaro, ¿no? Hasta cómo pudieron llegar a pensar tan abiertamente, Sí. ¿verdad? Seguimos leyendo el 17, el texto 17, bueno, el 15, 17 y 18. Vamos a leer 15, 16, 17 y 18. Todos, venga. Voy para allá. Venga, va, Teresa. 15. A veces la verdad se establece mejor por su contrario que directamente. Si mostramos con pocas palabras la inutilidad, la injusticia y las consecuencias funestas de la intolerancia, habremos probado la justicia y la necesidad de la virtud que es su opuesta. Que esto es lo que hizo con el caso Calas. Claro. Mostrar, como había la víctima, ya estaba muerto, y además de manera brutal, mostrar a toda Francia y a toda Europa la brutalidad que se había cometido y que la habían cometido el rey y la iglesia. I es diu Calais. Calas. Calais tal qual. C-A-L-A-S. Es interesante que lo leáis porque además esto en filosofía es muy conocido este caso, porque es el que marcó un poco el punto de inflexión de decir, no son unos filósofos que están pensando, sino que es una realidad social muy, muy brutal y muy cruda que hay que transformar con urgencia. Y Francesc, estoy viendo este enlace que ponéis, debe estar toda la enciclopedia digitalizada, que puede ser... Está todo digitalizado. Podéis acceder a cualquier artículo de la enciclopedia. Por ejemplo, este que os decía de certidumbre o certeza. Ahora, ahora me acuerdo, porque Sí, en francés igual, pero sí. está, si ponéis en la enciclopedia el artículo o ponéis Jesucristo, por ejemplo, veréis lo que dice. Que dice cosas muy originales sobre Jesucristo. Clar, perquè, a més, hi ha molts... M'imagino que és que en quant temps es va escriure? Bueno, empezaron a trabajar, empezaron en el 47, 48, 49 y terminó en el 65, unos 20 y pico El años. qual sigui Jesucrist o sigui una altra cosa, potser s'haurà anat modulant, no? Sí, pero no ha perdido actualidad, fijaros, no ha perdido actualidad porque como es un símbolo, esta enciclopedia es un símbolo que nos permite ver un cambio de paradigma tan brutal como este. Cuando lo lees, te sorprende. No porque te aporte cosas nuevas ahora. Se sorprende que en ese momento... Porque se hizo todo que veo. Por ejemplo, si... Una pregunta així. Por ejemplo, si sale un concepto como infierno, ¿puede salir algo de Dante? Puede salir algo de Dante. Yo no lo he mirado porque que son 25 volúmenes, 32. Y no ha sido buscar el infierno. Pero si tenéis algún... Claro, busca el infierno y nos lo cuentas. Está en francés, ¿eh?
pero si tenéis algún interés particular es interesante, ¿eh? Es interesante. Bueno, en este momento puedes hacer un correo, Es lo que sorprende. copio-pego, lo copio y que te lo traduzca Google o... Sí, sí, vaya. sí. El 16, venga. Venga, vamos. Voy para allá, pero... Ahora el- Sí, es curtet. Sobre el peligro de la intolerancia. Vale. Es un poco largo, pero vale la pena. Ya lo vemos, ya. Vale, voy a intentarlo. Cesad, pues, perseguidores, cesad una vez más de defender esa verdad con las armas de la impostura, de quitar al cristianismo la gloria de sus fundadores, de calumniar el Evangelio Calumniar el Evangelio. y de confundir al hijo de María con el hijo de Ismael. Porque Apa. ¿con qué derecho os referiríais al primero y a los medios de que se ha servido para establecer su doctrina si seguís las huellas del otro? ¿Vuestros mismos principios no son vuestra condena? Jesús, vuestro modelo, no ha empleado nunca nada que no sea la dulzura y la persuasión. ¿Cuál es la finalidad de los perseguidores? Convertir a los que atormentan, cambiar sus ideas y sus sentimientos para inspirarles otros contrarios. En una palabra, darles otra conciencia, otro entendimiento. Pero ¿qué relación hay entre las torturas y las opiniones? Lo que me parece claro, evidente, me parece claro, evidente, me parecerá falso mientras sufro. Una proposición que veo como absurda y contradictoria será clara para mí en un patíbulo. Es, insisto, con el hierro y el fuego como la verdad penetra y se comunica. Ujú. Unas pruebas, unos razonamientos pueden convencerme y persuadirme. Mostradme pues así lo falso de mis opiniones y renunciaré a ellas naturalmente y sin esfuerzo. Pero vuestros tormentos no harán nunca lo que vuestras razones no han podido hacer. Nunca insistiré lo suficiente. La verdad difiere tanto del error en sus medios como en su esencia. La dulzura, la persuasión, la libertad, he aquí sus características. Si se muestra pues así a mis ojos, mi corazón se sentirá atraída hacia ella. Pero ahí donde reinan la violencia y la tiranía, no es de ninguna manera a ella, sino a su fantasma quien veo. Qué bendito. ¿Pensáis en efecto que en la tolerancia universal que quisiéramos establecer, si todos los hombres, adoptando nuestros principios, se acordaran un apoyo mutuo, desconfiasen de sus prejuicios más queridos y miraran la verdad como un bien común, del cual sería tan injusto querer privar a los otros como creerse ellos en su posesión exclusiva? Si todos los hombres, digo, cesando de abundar en su sentido, se extendieran hasta las extremidades de la tierra para comunicarse en paz sus sentimientos, sus opiniones, para sopesarlos sin parcialidad en la balanza de la duda y de la razón, se cree que en este silencio unánime de las pasiones y de los prejuicios no se vería, al contrario, a la verdad retomar sus derechos, extender imperceptiblemente su imperio y las tinieblas del error escurrirse y huir ante ella como esas sombras ligeras con la cercanía del alumbramiento del día. Perdón, pero aquí acaba el interrogante. Sí, es que ya ha empezado y estoy haciendo preguntas. Digo, esta pregunta cuando se acaba. Brutal. ¿Pensáis que en la tolerancia universal que quisiéramos establecer, bla, 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 Sí, ya está aquí, las tinieblas del error escurrir y subir como esas sombras ligeras con la cercanía del alumbramiento del día, y se acaba ahí, ¿vale? Respira. Pero bueno, le faltaba un poquito de las normas que luego hemos ido estableciendo de parar preguntas. Sí, sí. Bueno, ya está. Los crímenes más atroces, los perjurios, las calumnias, las traiciones, los parricidios, todo es justificado por la causa, todo es santificado por el motivo, el interés de la Iglesia. La necesidad de extender su reino y de proscribir a cualquier precio a aquellos que se le resisten, autoriza y consagra todo. Extraña inversión de ideas, abuso incomprensible de todo lo que hay de más augusto y de más santo.
La religión dada a los hombres para unirlos y volverles mejores se convierte en pretexto mismo de sus descarríos más espantosos. Todos los atentados cometidos bajo este velo son desde ahora legítimos. El colmo de la perversidad se convierte en el colmo de la virtud. Se hace santos y héroes a quienes los jueces del mundo castigarían con la pena de muerte. Se renueva para el Dios de los cristianos el culto abominable de Saturno y de Moloch. La audacia y el fanatismo triunfan, y la tierra ve deificados con horror a monstruos. Mira, pues ja hi som. Que no se nos acuse de mojar nuestro pincel en la hiel. No podríamos justificar fácilmente de este reproche y temblamos con las pruebas que tenemos entre manos. Guardémonos de aprovecharnos. Es mejor dejar en el olvido estos tristes monumentos de nuestra vergüenza y de nuestros crímenes y ahorrarnos a nosotros mismos una pintura tan humillante para la humanidad. Siempre es cierto que con la intolerancia se abre una fuente inagotable de males. La pluma cae ante estos horrores. Sin embargo, brotan directamente de la intolerancia. Dios no ha nunca mandado que los pueblos cedan su conciencia a sus monarcas. Bendito. Y ningún hombre puede comprometerse de buena fe a creer y pensar como le exige su príncipe. Ya lo hemos dicho, nada es más libre que los sentimientos. Podemos exteriormente y de boquilla dar la aprobación a las opiniones de otro, pero nos es imposible asentir interiormente y contra nuestras luces, a riesgo, en caso contrario, de cesar de ser lo que somos. La religión se persuade y no se manda. Todo está perdido si se deja un instante en la misma mano la espada y el incensario. La diversidad de sentimientos subsistirá siempre entre los hombres. La historia del espíritu humano es su prueba continua. Y el proyecto más quimérico sería el de llevar a los hombres a la uniformidad de opiniones. Si los partidos distintos se acordaran un apoyo mutuo y no buscaran combatirse más que a través del ejemplo, la regularidad de las costumbres, el amor de las leyes y de la patria, la armonía y la paz reinarían pronto en el Estado, a pesar de la variedad de opiniones. Como las disonancias en la música no molestan en nada el acorde total. El Dios de la paz desautoriza tus espantosos sacrificios, estrangular a tu hermano para salvarlo. Predicamos la tolerancia práctica, no la especulativa, y sentimos bastante la diferencia que existe entre tolerar una religión y aprobarla. Como veis, Claro. claro, habría tantas cosas que comentar que... Sí, prefiero un poquito más. Pero lo que para mí, lo que más me interpela es la religión dada a los hombres para unirlos y volverlos mejores se convierte en pretexto para los descarríos más espantosos. Y una pregunta de mi ignorancia de historia de la Iglesia. La Inquisición, que ya se vivía en España desde el siglo XV, desde los Antes, con los desde cátaros. Los cátaros ya se vivía. Començant amb O els sea, càtars. en Francia también ya se vivía, o sea, o la Inquisición es un tema muy español, No, no, Francia no es muy había estado, español, no, muy pero español. Francia también Europeo. habían tenido, Sí. o sea, el Marbeket y tal no les empieza, pero claro, aquí es más Yo lucha- ignoro- aquí es Hi ha más una lucha llengüeta. entre católicos y protestantes, es Sí, la batalla sí, aquí. es más la batalla entre católicos y Que es protestantes. distinto De la Inquisición. de la Inquisición. Quizá fue Vale, menos en que la Francia. Inquisición la debían No, tener. no. Yo creo que fue... No, pero igual la todavía en todas partes, pero Sí. es distinto. La Desde Inquisición estuvo en claro, Alemania, sí. Tuvo menos, yo creo que en España, Portugal y Italia la Inquisición fue mucho más activa. En cambio, en Francia fue más activo la Sorbona, el índice de la prohibición de los libros, todo eso. Yo pensando que la Margarita por él la quemaron en la Sorbona. Sí, Pero bueno, en sí, París, sí, vaya, sí. Vale. 1300. Sí. Seguimos. O sea que ya ve de Llull, eso sí, ¿no? Però nacen en primera instància pels càtars, eh? Sí, Pareix Pero que claro, càtars. ¿cómo se aborda Imagina't, Inquisición en estos estem al 12, no? O al 11. pero claro, es lo que dice al principio.
es una traición al Evangelio. Total, claro. Se los acusa de herejes. ¿A quién? Porque- ¿A los aquí? No, cuando Voltaire dice, Voltaire, que a los Sí, sí, violentos, a los herejes. violentos. está diciendo, de Claro. alguna manera, está diciendo, vosotros sois los herejes. Claro, es que eso es claro, claro. Porque no respetáis el mensaje de Jesús. No, claro, total. Y un poco... Bueno, y Ya, aquí perdón, el 17, perdona, es la- cortísimo. una oración. Es precioso. No, No nos odiemos, no nos despedacemos los unos a los otros en el seno de la paz y empleemos el instante de nuestra existencia para bendecir igualmente en 1000 lenguajes distintos desde Siama, California, tu bondad que nos ha dado este instante. Joder, qué bonito. Bueno, para que una persona convierta esta cualidad humana en compromiso social, tenía que tener una gran cualidad como ser humano, porque se hubiera podido limitar a sentir cosas y a escribirlas. Pero él fue un auténtico activista de por vida, que se le puede discutir que vivió muy bien en su palacio, sí, es verdaderamente un noble, vivió como un noble su vida, pero lo aprovecho. comprometido con causas justas y ayudando. Y sobre todo tuvo la visión de marcar un horizonte a la sociedad del futuro. Pensar que cuando hubo los atentados estos de Francia, los últimos, los de Bataclan, hubo las manifestaciones que hubo en la calle, los jóvenes llevaban el libro de Voltaire. Voltaire, el Tratado sobre la Tolerancia. Qué chulo. Ni la Biblia ni el Corán, el Tratado sobre la Tolerancia. Qué chulo. De un atentado de islamistas fanáticos. Sí, sí, sí. Ellos se hacían... su bandera era el Tratado de la Tolerancia de Voltaire, que dice lo que acabáis de leer. ¿Hay espiritualidad en esto? Para mí mucha. Sí, claro que sí. Mucha. Pero es una espiritualidad más activa quizás que la de Spinoza, aunque Spinoza también fue una persona comprometida, pero mucho más, no solo por lo que hizo en vida, sino por las consecuencias sociopolíticas que tiene su mensaje aún hoy en día. Porque, como él dice en algún momento, esto, cuando has leído el texto de la comparación, el contraste ese, todavía hay mucho que hablar del fanatismo, sigue vigente y activo. Y esto, si se cogiera este texto de la tolerancia, se cogiera en los cursos de secundaria de todos los países europeos, ya digo europeos, en todo el mundo mejor, pero no voy a decir que en Arabia Saudita estén capacitados para leer esto, porque una cosa que no he dicho es que la ilustración es europea, pero su mensaje y su valor es universal, pero es europea, es patrimonio europeo. Y algunos dicen es que forma parte del colonialismo europeo. Bueno, pero no olvidemos que los indígenas americanos marcaron la filosofía ilustrada. O sea, están condicionados por los indígenas americanos. O sea, que es un humanismo universal que se gesta en Europa, pero que es muy sano aplicarlo en todo el planeta para conseguir una sociedad fraternal, una sociedad tolerante, una sociedad justa. Sí, en ese sentido, bueno. Ya ha pasado la hora y todo. Y ahora no tenemos más tiempo. Bueno, Qué rápido. leeros donde habla también de la contraste entre religión natural. Voltaire habla en los textos 35 al 38, os leéis en casa. ¿De qué parla? Habla de la religión natural también. Del 35. Como antes había hablado Diderot, pues Voltaire también habla aquí de la religión natural, pero es interesante el contraste con las religiones y cómo presenta la religión natural como la constructora, la cohesionadora de la fraternidad humana. Sin religión natural no hay fraternidad humana. Es curioso. 35-38 has dicho, ¿no? Repito, sin religión natural no hay fraternidad humana. Que eso es como decir, no puedes hacer un proyecto colectivo sin que haya cualidad humana profunda.
que es lo que dice Corbis a menudo, pero ya lo decían en esta época. En ese sentido, Corbis seguiría un poco a Voltaire sin saberlo. Van a leer. Van a leer. Bueno, después de la... Bueno, seguiremos el próximo día con